Muy buenas clarinetistas, soy Bartolomé y clarinetrucos. Bueno, que hoy os voy a presentar esta boquilla. La boquilla Vocalise CG. Vocalise CG. De las boquillas Bakun, la CG, la Z y la Z2 son las que son más abiertas. La que yo tengo hoy aquí es la CG. También tengo la Z y la Z2, que ya las he probado, pero la que más me gusta es la CG. ¿Por qué? Pues no lo sé, pues es la que más me gusta, la que mejor me va a mí. La boquilla CG, que es de la marca Bakun, está hecha por Richard Hawkins. Y de hecho esta boquilla la ha diseñado para Corrado Guifredi, nada más y nada menos, el que hace... ¡Yes! Cuando probamos una boquilla, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que a lo mejor no nos va a ir bien a la primera, tenemos que darle un poco de tiempo. Necesitamos un periodo de adaptación. Evidentemente que si no suena nada de nada y no nos da buenas sensaciones, ya no hace falta probar más. Pero sí que a veces necesitamos un poco más de tiempo para que la boquilla vaya mejor. Y eso es la adaptabilidad, que es la respuesta a cualquier cambio, que en algunos será más corta y en otros será más larga. Cuando vamos a probar una boquilla es muy importante que la caña, y a lo mejor no lo sabe todo el mundo, pero que la caña sea nueva. ¿Por qué? Porque si vamos a probar una boquilla con la caña que hemos estado tocando durante un par de meses, bueno, incluso hay gente que lleva la misma caña durante 3 años, se queda la marca de la ventana y esa caña se adapta a la ventana de la boquilla. Pues imagínate si eso se queda ahí, se queda la forma enganchada ahí, ¿no? No es aconsejable utilizar la misma caña que hemos tocado durante un par de semanas, por lo tanto, caña nueva, siempre que vayamos a probar boquillas. Vocalise CG. La otra cosa importante también es compensador, siempre compensador, que no es un protector, y si no, veis mi vídeo del compensador, que os lo dejo aquí. Y lo veis y ya veréis como no solo es un protector, es mucho más que eso. El material de la CG es un material sintético, transparente y debe ser como una cosa súper misteriosa porque no lo dicen. O sí que lo dicen, pero yo qué sé, debe ser alguna mezcla de polímeros o no lo sé. Como por ejemplo acrilonitilo, butadieno, estileno, poliácido láctido, policarbonato, policaprolactona, acetato de polivinilo, polifenil sulfona, polietermida, chocolate. No sé qué tipo de materiales, pero que vamos, que va muy bien. Vocalise CG. ¡Suscríbete a mi canal! Con esta boquilla lo que han querido es imitar un poco a las boquillas de cristal. A ver, que Bakun también tiene la CG Crystal, que está hecha a mano, hecha en la fábrica Pomarico. Y además en Atelier de Celia la tenéis por 332 euros. 189 CG, 332 euros CG Crystal. No son 190, son 189. Otra cosa importante es que la CG va muy bien con las cañas Leger, con las cañas sintéticas. Si no vais a tocar con cañas Leger y preferís tocar con las cañas de toda la vida, yo os recomiendo la Reserve Classic de D'Addario. ¿Por qué? Porque son un pelín más anchas, entonces yo creo que encajan mucho mejor en la ventana, bueno, y además que se adapta muy bien a la boquilla. Y si yo, por ejemplo, toco de normal con un 3,5 de caña normal, de caña, de Arundo Donax, pues yo aquí optaría siempre por un cuarto de punto más. Si tocáis con 3,5, pues 3,5 plus. Pero, como estoy cambiando, yo estoy tocando ahora con un 3. ¿Por qué? Pues porque, no sé, me hago mayor y no... Eso es porque eres un loser. Vocalise CG. Llevo ya con esta boquilla unos 2 meses. Fácil de tocar, flexible. Puedes tocar pianísimos, fortísimos, sin perder nada de calidad de sonido. Y si queréis saber cómo suena esta boquilla, os dejo el enlace aquí de un vídeo que hice hace poco tocando con la CG. Bueno, y si os preguntáis que dónde estoy, que no estoy en mi casa, pues claro que no estoy en mi casa, estoy en mi pueblo, estoy en Ascó, uno de los pueblos más bonitos de la Ribera d'Ebre, de Tarragona. Estamos enamorados de este pueblo. Que sí, que podéis ver ahí una torre y que la energía nuclear es segura. Ala, de ahí ya se me van unos cuantos suscriptores. Bueno, y nada más. Hasta aquí mi vídeo sobre la boquilla CG Vocalise de Bakun. ¡Chao!